nuclear más grande de Europa. Y por el momento ni más noticias, pero de confirmarse podría ser una noticia de alto impacto. De momento lo que ha ocurrido es un acuerdo para establecer corredores humanitarios y también un alto el fuego para que se pueda evacuar a civiles. Ese acuerdo consiste en abrir corredores humanitarios allí donde están los combates más duros. Se trata de establecer un alto el fuego temporal para que sea posible evacuar tanto a los civiles residentes en esa zona como a los heridos y también llevar comida y medicinas a la zona. Ahora ambas partes van a seguir hablando para establecer un canal especial de contactos que haga posible fijar los detalles logísticos y hacer posible esos corredores humanitarios. No solamente de temas humanitarios han hablado, también de temas políticos. Sobre eso no hay acuerdo y han dicho que van a seguir negociando a principios de la semana que viene. Recordar que lo que pide Rusia es la desmilitarización de Ucrania, también que sea un país neutral, que renuncie a entrar en la OTAN, que reconozca a Crimea como parte de Rusia o la independencia del Donbass. La nueva tanda de negociaciones entre Moscú y Kiev no impide que la guerra se recrudezca en Ucrania. Tropas rusas avanzan en el sur tras tomar la estratégica ciudad de Jersón, a orillas del Mar Negro. En Mariupol, donde se encuentra el principal puerto ucraniano en el Mar de Azov, está bajo intenso fuego de la artillería de las tropas rusas. Los bombardeos de la aviación rusa dejan rastro de la destrucción como el que se puede apreciar en estas imágenes, con barriadas totalmente arrasadas. Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, todavía está bajo el fuego. Las tropas rusas no dan tregua. Esa explosión que acabamos de escuchar en el norte de Ucrania ha causado al menos 9 muertos. Los ucranianos, que en muchos casos han perdido sus casas, huyen con lo opuesto por carreteras, en el tren y se encuentran a menudo con los puentes destruidos. Los misiles impactan sobre edificios institucionales, pero también sobre bloques de viviendas, caen en zonas residenciales. Hoy es el 8º día de guerra. El rechazo de la población ante las tropas rusas se puede ver palpable en las imágenes que hemos visto en la ciudad de Melitopol. Surgieron protestas como las que se pueden apreciar en las imágenes y también gran cantidad de ciudadanos marcharon para reclamar el fin de la invasión. En la mayor central nuclear de Europa han sido cientos los trabajadores y ciudadanos que han salido a las calles para manifestarse contra la agresión rusa en esa ciudad. Por otro lado, los habitantes de Jersón, en el sur de Ucrania, se levantaban bajo el control ruso. A orillas del Mar Negro cuenta con 300.000 habitantes y se ha convertido en la primera gran ciudad de Ucrania que cae en manos de Rusia. Las tropas rusas además bloquean prácticamente ya Mariupol, al sureste, sometida a 15 horas consecutivas de bombardeos. Intensos también los ataques en Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, con misiles impactando en varios edificios estatales y en una universidad. En la región de Kharkov esta misma noche otras 6 personas habrían muerto, 2 de ellas niños, tras nuevos bombardeos rusos. Y en Kiev, la capital, las bombas no dan tregua. Según el Servicio de Emergencias de Ucrania, esta semana informó que ya más de 2.000 civiles han perdido la vida. Y mientras el secretario de Estado de Estados Unidos realiza una visita a Europa, y cuando fue preguntado si Rusia estaba deliberadamente bombardeando edificios de civiles, esto fue lo que respondió. Ciertamente hemos visto en el pasado que uno de los métodos de guerra de Rusia es ser absolutamente brutal al tratar de intimidar a la ciudadanía de un país determinado, y eso incluye como mínimo ataques indiscriminados. Las sanciones sin precedentes impuestas por Occidente empiezan a hacer mella sobre la economía rusa. El presidente Vladimir Putin se reúne con los grandes empresarios del país para ver cómo afrontar las consecuencias. Y en Ucrania se sigue organizando la resistencia. En esta iglesia ortodoxa se recogen donaciones para todos aquellos que están luchando en el frente, mientras los fieles piden por la paz. Más de 1 millón de personas
han huido de Ucrania en lo que ya se considera el éxodo masivo más grande de este siglo, recalcó hoy las Naciones Unidas. Esto supone que el 2% de la población ucraniana habría abandonado ya el país en tan solo una semana. Miles de mujeres y niños acuden a las estaciones para cruzar la frontera entre Ucrania y Polonia. La portavoz de Naciones Unidas dijo que, como siga este ritmo, la crisis de refugiados de Ucrania podría convertirse en la mayor crisis de refugiados de este siglo. Las autoridades ucranianas todavía no han informado de cuántas han sido las bajas militares, tan solo haciendo pública el número de bajas civiles, que por el momento sigue siendo de 2.000, aunque ninguna fuente independiente lo ha podido corroborar hasta el momento. En los alrededores de Kiev, el panorama es desolador. En la calle, restos de vehículos militares atacados por el ejército ruso y víctimas. Los misiles han alcanzado zonas residenciales como este edificio, que ha quedado así por dentro. Quien puede huye, mientras las fuerzas rusas avanzan. Han atacado esta mañana, dice Olga. Iba a salir de casa, pero la puerta se me cayó encima. Está todo destrozado. No muy lejos de allí, esta mujer vuelve a lo que ha quedado de su casa. Solo hemos podido recuperar nuestros documentos de identidad, dice. Es una de las potentes explosiones que han sacudido el centro de Kiev. Una de ellas muy cerca de la estación central de tren, que ha sufrido daños menores. Hay un herido. El enorme convoy ruso que se aproxima a la capital sigue su lento avance. Aquí le esperan militares y voluntarios. Las sirenas antiaéreas no paran de sonar. Lilia baja a este refugio con sus hijos. Esto no debería ser así, dice. Gente muriendo, ciudades ardiendo. No es normal. Kharkov, la segunda ciudad al este del país, sigue bajo asedio. Al norte, rusos y ucranianos se disputan el control de Chernigov. Allí un misil ruso ha impactado contra este depósito de combustible.